Hubo un rey, cuyo nombre casi fue borrado de la historia. Un hombre que derribó lo sagrado, edificó lo profano, y llevó a su pueblo a las tinieblas. Pero en lo más oscuro, clamó. Y el Dios de la misericordia respondió. Esta no es solo la historia de Manasés. Es la historia de cualquiera que haya caído. Y aún desee volver. Quédate. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver el perdón para siempre. El pueblo aún recordaba los días de Ezequías. Un rey que caminó con Dios, que derribó los ídolos, que confió en el Señor incluso cuando el imperio asirio tocaba las puertas de Jerusalén. En tiempos de crisis, Ezequías se volvió al Dios de sus padres, y por su fe, el ángel del Señor derrotó al enemigo sin que Israel levantara una espada. Bajo su reinado, Judá vivió un avivamiento. El templo fue purificado, las fiestas restauradas, y la palabra de Dios volvió a resonar en la ciudad santa. Pero Ezequías envejeció, y murió. Y en su lugar, su hijo de apenas 12 años subió al trono. Su nombre era Manasés. Y con él, una nueva era comenzaba. Una era de sombras. ¿Cómo pudo un hijo criado en el resplandor de la fe apartarse tanto del Dios de sus padres? ¿Fue rebeldía? ¿Falta de guía? ¿Orgullo? Quizás nunca sabremos todos los motivos. Pero la historia no comienza con errores pequeños. Comienza con decisiones. Decisiones que parecen inofensivas al principio, pero que abren puertas que nunca debieron abrirse. Manasés no solo ignoró el legado de su padre, lo despreció. Los altares que Ezequías había derribado, Manasés los reconstruyó. Los ídolos que habían sido arrojados al fuego, él los volvió a levantar. Los lugares altos, dedicados a deidades paganas, fueron restaurados por orden real. Y no satisfecho con eso, Manasés introdujo nuevos cultos, nuevas imágenes, nuevas abominaciones. Y el templo. Ese lugar sagrado donde descendía la gloria de Dios en los días de Salomón. Ese lugar donde los levitas ministraban y donde el arca reposaba. Fue profanado. Manasés colocó imágenes de acera dentro del templo del Señor. Imágenes de una diosa pagana en la casa del Dios Altísimo. El trono de David temblaba, no por enemigos externos, sino por la corrupción que emanaba del propio palacio. Y mientras el pueblo miraba al rey, también comenzaba a imitarlo. Porque cuando un líder se aleja de Dios, arrastra con él a toda una generación. La idolatría no era ya un pecado oculto en rincones oscuros. Era práctica pública, política nacional, cultura dominante. ¿Dónde estaban los sabios? ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban los profetas? Muchos callaron por miedo. Otros murieron por atreverse a hablar. El espíritu profético, que una vez había guiado a Judá, fue acallado a sangre y fuego. En este primer capítulo de su reinado, Manasés tomó una decisión clara: abandonar a Dios. Y aunque tenía apenas 12 años cuando empezó, los años lo endurecieron, y su corazón se convirtió en piedra. No fue ignorancia. No fue simple error juvenil. Fue rebelión voluntaria contra el Dios de sus padres. El heredero de la luz eligió las tinieblas. Y cuando un rey se aleja de la verdad. Cuando el líder apaga la lámpara de la fe. El pueblo comienza a tropezar en la oscuridad. La tragedia de Manasés no fue solo lo que hizo, sino lo que pudo haber sido. Un rey justo. Un reformador como su padre. Un ejemplo para las naciones. Pero eligió otro camino. Y las consecuencias apenas comenzaban. El reinado más largo y más oscuro de Judá. Durante 55 años, el trono de Judá fue ocupado por un hombre que eligió caminar en abierta rebelión contra Dios. Su nombre, Manasés, resonó no como un eco de honra o justicia, sino como símbolo de decadencia espiritual, de corrupción institucional y de apostasía profunda. Fue el reinado más largo en la historia de Judá, y también el más oscuro. Un contraste tan dramático que aún hoy, siglos después, su legado sigue siendo motivo de estudio, advertencia y asombro. Manasés, hijo del piadoso rey Ezequías, no heredó el espíritu de su padre.
mientras Ezequías derribó ídolos, restauró el templo y confió en el Señor incluso frente al asedio asirio, su hijo reconstruyó lo que había sido destruido, levantó lo que fue derribado. E introdujo nuevas formas de impiedad jamás vistas antes en Jerusalén. No solo desvió su propio corazón del Dios de Israel, sino que arrastró con él a toda la nación. Desde el principio de su gobierno, Manasés restauró los lugares altos que su padre había demolido. Reavivó los cultos paganos a Baal y a Asera, y no solo permitió su práctica, sino que la institucionalizó. Mandó construir altares en los patios del templo del Señor para rendir culto a los astros del cielo. El mismo lugar que había sido dedicado al Dios único, fue profanado con ritos, imágenes y prácticas ocultas. Manasés consultaba médiums, adivinos y hechiceros. Su reinado fue un regreso voluntario a las tinieblas espirituales. Pero su pecado no se limitó a los rituales o a la idolatría. Su corrupción afectó todos los niveles de la sociedad. El texto sagrado afirma que derramó mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, 2 Reyes 21-16. Fue un reinado de terror para los justos. Cualquiera que se levantara con una palabra profética, una exhortación o un llamado al arrepentimiento, era silenciado. Según la tradición judía, el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas de la historia de Israel, fue ejecutado bajo su mandato, aserrado en 2 por proclamar la verdad divina. El pueblo, al ver la impiedad del rey, comenzó a imitar su ejemplo. La idolatría ya no era una desviación marginal, se convirtió en norma. Familias enteras ofrecían incienso a dioses falsos. Los padres hacían pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Hinnom, imitando los cultos paganos que exigían sacrificios humanos. La línea entre lo santo y lo profano fue borrada. Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad del templo, se convirtió en una copia de las naciones idólatras que la rodeaban. El dolor de Dios ante esta rebelión quedó reflejado en las palabras de los profetas. Una y otra vez, Dios envió mensajeros para advertir a Manasés y al pueblo, pero no quisieron escuchar. Cerraron los oídos. Endurecieron el corazón. El orgullo se convirtió en su bandera, y la verdad en su enemiga. Y sin embargo, Dios, lento para la ira y grande en misericordia, no envió juicio inmediato. Durante años, el Señor contuvo su mano. Observó. Advirtió. Llamó. Pero el tiempo de la paciencia divina no es eterno. Llegó el momento en que el cielo pronunció su sentencia. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, y ha hecho pecar también a Judá con sus ídolos, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere, le retiñirán ambos oídos. 2 Reyes 21, 11-12. El juicio fue decretado. El corazón de Judá ya estaba enfermo. La idolatría no era solo del rey, sino del pueblo. La enfermedad espiritual se había arraigado profundamente. Y aunque aún habría reyes justos después de Manasés, como su nieto Josías, el daño estaba hecho. La herencia de la idolatría sobreviviría, y sería una de las causas que llevaría a Judá al exilio babilónico décadas más tarde. Manasés fue, sin duda, uno de los responsables más directos del colapso espiritual de Judá. Su gobierno largo y estable en lo político fue un desastre en lo espiritual. Y sin embargo, este periodo oscuro no fue un accidente. Fue el resultado de decisiones libres, de una voluntad obstinada, de un corazón que rechazó la luz. Su historia es una advertencia para todas las generaciones. Nos recuerda que el liderazgo importa, que el corazón de un gobernante puede moldear el destino de una nación. Nos muestra que los pecados privados de un rey se convierten en prácticas públicas del pueblo. Que cuando el que está en lo alto se olvida de Dios, arrastra consigo a los que están abajo. Pero también, en medio de esta oscuridad, comienza a dibujarse un hilo tenue de esperanza. Porque la historia de Manasés no termina aquí. A pesar de todo el mal, a pesar de toda la sangre, a pesar de su rebelión abierta, aún queda algo más. Aún queda una puerta entreabierta en la historia. Una posibilidad que nadie espera. Porque incluso en el trono más oscuro, Dios puede obrar un milagro. Pero eso,
Eso pertenece al siguiente capítulo. La humillación de Manasés en Babilonia. Los años pasaban y el orgullo de Manasés crecía. Jerusalén se había convertido en un centro de idolatría. El rey se sentía invencible. El templo profanado no caía. El juicio anunciado no llegaba. Pero el silencio de Dios no es consentimiento. La paciencia divina no es señal de debilidad. Llegó el día en que la palabra profética se cumplió. Los ejércitos del rey de Asiria, dueños del mundo conocido, marcharon contra Judá. El texto de 2 Crónicas 33 versículo 11 es claro. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. La escena es desconcertante, el rey orgulloso, vestido con manto real, ahora encadenado como criminal. El que dictaba leyes, ahora prisionero. El que despreciaba al Dios de sus padres, ahora en tierra extranjera, lejos del trono, del templo, del pueblo. Lo llevaron a Babilonia. Humillado. Solo. Sin trono. Sin aliados. Sin ídolos que lo defendieran. En la soledad de una celda, rodeado de la oscuridad que él mismo había cultivado, Manasés comenzó a despertar. El texto dice: Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. 2 Crónicas 33 versículo 12. ¡Qué declaración poderosa! El rey idólatra, el perseguidor de profetas, el destructor del templo, ahora ora. Ahora clama. Ahora se humilla. No fue una oración superficial. No fue una palabra por conveniencia. Fue una oración de alguien quebrantado. De alguien que ha visto su ruina y ya no confía en sí mismo. De alguien que ha tocado fondo. El hombre que no escuchó profecías, ahora lanza su voz al cielo. Y el cielo responde. Y oró a él, y él fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Segunda de Crónicas 33, versículo 13. ¡Qué gracia tan escandalosa! ¡Qué misericordia tan inmerecida! El mismo Dios que había sido despreciado, ahora escucha. El mismo trono que fue usado para promover idolatría, es restaurado. ¿Quién hubiera apostado por Manasés? Nadie. Excepto Dios. Este momento en Babilonia marca el giro más inesperado en su historia. El capítulo más oscuro comienza a ser iluminado por un rayo de redención. No porque Manasés lo merezca, sino porque Dios es fiel a su carácter, lento para la ira y grande en misericordia. El hombre encadenado, fue liberado. El rey humillado, fue restaurado. El enemigo de Dios, fue perdonado. Esta parte de la historia no solo habla de Manasés. Habla de todos nosotros. Porque todos, en algún momento, hemos sido llevados a Babilonia. Todos hemos experimentado el fruto de nuestras decisiones. Pero en ese lugar oscuro, también podemos clamar. También podemos volver. Y el mismo Dios que escuchó a Manasés, también puede escucharnos hoy. La humillación de Manasés no fue su final. Fue su nuevo comienzo. Una reforma tardía, pero sincera. Cuando Manasés regresó a Jerusalén tras su humillante cautiverio en Babilonia, ya no era el mismo hombre. Algo profundo había ocurrido en su corazón. El orgulloso rey, que había despreciado las sendas de su padre Ezequías y llevado a Judá a una oscuridad sin precedentes, ahora volvía con una nueva mirada, una nueva conciencia. Un alma quebrantada y un corazón dispuesto a obedecer. El texto bíblico, breve pero poderoso, declara: después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión en el valle, lo hizo muy alto. Y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Segunda de Crónicas 33 versículo 14 a 15. Este pasaje nos revela que su arrepentimiento no fue solo de palabras. Fue acción. Fue reforma. Fue valentía. El hombre que había edificado altares a los astros en el templo,
ahora los derribaba. El mismo que había profanado la casa de Dios, ahora la restauraba. Y no solo eso, fortificó la ciudad. Se convirtió en defensor de Judá, en protector, no solo político, sino espiritual. Manasés comprendió, finalmente, lo que su padre Ezequías había intentado preservar, que sin el favor de Dios, no hay seguridad duradera. Por eso, no solo restauró los muros físicos de Jerusalén, sino que trató de reconstruir los muros espirituales que él mismo había derrumbado. Pero, aunque su reforma fue sincera, los efectos de su reinado anterior no se deshicieron con facilidad. El texto añade con tristeza, empero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios, segunda de Crónicas 33 versículo 17. El daño causado por décadas de idolatría institucionalizada no podía revertirse con un decreto. La cultura, el corazón del pueblo, aún arrastraba las consecuencias de la impiedad. Sin embargo, lo que ocurrió en el corazón de Manasés es una de las más grandes muestras de la misericordia divina. En un solo hombre, vemos el descenso más profundo y la restauración más radical. Su vida es prueba de que nadie está tan lejos que Dios no pueda alcanzarlo, que no importa cuán largo haya sido el exilio o cuán vergonzoso el pasado, la restauración es posible para el que se humilla. Manasés intentó todo lo posible por corregir lo que había destruido. Restauró el altar de Dios. Ordenó al pueblo que sirviera a Jehová. Limpió la ciudad de imágenes y objetos paganos. Y quizás, en las noches silenciosas de su ancianidad, caminando por los patios del templo que una vez profanó, oraba en silencio, con lágrimas de gratitud, por un perdón que jamás pensó que alcanzaría. La Biblia no nos da detalles sobre la respuesta del pueblo a sus reformas. Solo nos deja la sensación de que sus cambios fueron tardíos. Pero también nos recuerda que, aunque la herencia que recibió de su padre fue buena, y la que él dejó pudo haber sido confusa, lo que Dios hizo con él fue transformador y eterno. La historia de Manasés no es solo un relato sobre ruina y redención. Es una advertencia para los que gobiernan, una llamada de atención para los que dirigen, pero también una esperanza para todos los que se han apartado. Porque si Dios pudo restaurar a Manasés, aún hay esperanza para cualquier corazón endurecido. Capítulo 5. El eco de una vida, consecuencias y legado. Tras la muerte de Manasés, su hijo Amón subió al trono. Pero Amón no siguió los pasos arrepentidos de su padre. Más bien, volvió a las prácticas idólatras, multiplicó el pecado y cerró su corazón a Dios. Reinó apenas 2 años antes de ser asesinado por sus propios siervos. Este giro de los acontecimientos deja una pregunta abierta: ¿cuál fue el verdadero legado de Manasés? Por un lado, su historia fue una de las más dramáticas de la Biblia, de un rey malvado, idólatra y asesino, a un hombre arrepentido, reformador y restaurado. Pero por otro lado, vemos que las consecuencias de sus pecados fueron tan profundas que su reforma no logró cambiar el corazón del pueblo, ni siquiera el de su hijo. Dios había anunciado, a través de los profetas, que el juicio vendría sobre Judá por causa de los pecados de Manasés. Incluso en tiempos del rey Josías, nieto de Manasés y gran reformador, la sentencia divina seguía vigente. En Segunda de Reyes 23 versículo 26 se nos dice: con todo eso, Jehová no desistió del ardor de su gran ira. Porque su furor se había encendido contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Esto no niega el perdón que Manasés recibió. Él fue perdonado, sin duda. Pero las consecuencias de su pecado persistieron. Su vida se convirtió en una lección viva de que aunque el arrepentimiento puede restaurar la relación con Dios, no siempre elimina los efectos del pecado sobre una nación, una familia o una generación. Aún así, su historia fue preservada en la Escritura no como condena eterna, sino como testimonio de la gracia. El libro de Crónicas, escrito después del exilio, incluyó la historia de su arrepentimiento como una señal de esperanza. Para los judíos que regresaban de Babilonia, Manasés era símbolo de que incluso desde lo más bajo, Dios puede levantar. Que incluso después de juicio, puede haber restauración. En él vemos una verdad profunda: tu pasado puede ser oscuro, pero si hay humillación genuina, Dios puede escribir un nuevo final. Manasés murió, sí, pero su historia no fue borrada. Fue escrita con lágrimas, sangre, y finalmente, con redención.
Su vida fue un eco. Un eco de advertencia. Un eco de esperanza. Un eco que aún resuena hoy. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ni caída tan profunda de la que Él no pueda levantar. La historia de Manasés es la historia de muchos. Pero sobre todo, es la historia del Dios que transforma al peor de los reyes en testimonio vivo de su gracia infinita. Manasés y la misericordia que rompe cadenas. En la historia de Manasés se entrelazan dos hilos que rara vez caminan juntos en la narrativa humana, el juicio más severo y la gracia más escandalosa. Este capítulo no busca añadir datos nuevos, sino reflexionar sobre el misterio profundo de la misericordia divina, esa que lo alcanzó incluso en su peor momento. Es un capítulo para detenernos y mirar al Dios de Manasés y al Dios nuestro. Manasés no fue un pecador cualquiera. Fue el peor rey de Judá, el que colmó la copa de la ira divina, el que trajo juicio sobre generaciones. Y sin embargo, fue también uno de los pocos reyes bíblicos que experimentó una restauración total tras una caída abismal. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo reconciliar la justicia de Dios con su perdón a un hombre tan vil? La respuesta no está en la lógica humana. Está en el carácter de Dios. Un Dios que, aunque justo, se inclina con ternura hacia el humilde. Que aunque santo, no desprecia al corazón contrito. El Salmo 51 versículo 17 dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Manasés descubrió esa verdad en una cárcel lejana, entre cadenas, sin templo, sin altar, sin pueblo. Solo, pero escuchado. Y es allí donde se revela el poder más transformador de toda la Escritura, el poder de la gracia. Esa gracia que no se compra, que no se merece, que no se mide por la gravedad de los errores, sino por la profundidad del arrepentimiento. En Manasés vemos el Evangelio anticipado. Vemos la sombra del ladrón en la cruz, del hijo pródigo que vuelve, de Pedro restaurado tras negar. Vemos la esencia del mensaje de Cristo, no vine a buscar justos, sino pecadores. Y más aún, pecadores perdidos, rechazados, ensuciados. La vida de Manasés nos enseña que no hay historia que Dios no pueda reescribir. Que la restauración no siempre es visible a los ojos de los demás, pero es real en el corazón del arrepentido. Que aunque los hombres recuerden tus errores, Dios puede sellar tu nueva historia con su perdón eterno. Este capítulo también es una invitación a mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces hemos juzgado como irredimibles a otros, o a nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos dudado que Dios pueda restaurar lo que nosotros hemos destruido? Manasés es la prueba de que el arrepentimiento abre puertas que el pecado había cerrado. De que el quebrantamiento atrae el favor del cielo. De que el Dios de justicia también es el Dios de segundas oportunidades, y de terceras, y de infinitas mientras haya vida y deseo de volver. Y así, el rey encadenado terminó libre. El idólatra terminó adorador. El destructor terminó reconstruyendo. El exiliado terminó restaurado. Todo porque se humilló, y Dios escuchó. La misericordia que rompió las cadenas de Manasés aún está viva. Aún escucha. Aún responde. Aún transforma. Y si lo hizo con él, ¿por qué no contigo? Cuando la historia no se borra, Manasés y la memoria de Dios. La historia de Manasés no termina con su restauración. Su vida, escrita con tinta de pecado y lágrimas de arrepentimiento, se convierte en un espejo para generaciones futuras. Este capítulo examina cómo la historia de Manasés, con toda su crudeza y belleza, permanece como un testimonio imborrable. ¿Por qué Dios permitió que esta historia estuviera escrita para siempre en las páginas sagradas? ¿Por qué no fue simplemente olvidada, como un mal recuerdo? Porque Dios no borra historias, las redime. 1. La memoria de Dios. El Dios de la Biblia no es un Dios que ignora el pasado. Es un Dios que lo transforma. En lugar de eliminar las cicatrices, las convierte en testigos. En lugar de esconder los errores, los convierte en enseñanza. La historia de Manasés está escrita en Crónicas y Reyes, no como morbo ni castigo, sino como testimonio. Cada línea de su caída, cada palabra de su humillación, cada paso de su restauración tiene un propósito eterno, revelar la amplitud de la misericordia de Dios. Dios recuerda, sí, pero no para condenar,
sino para mostrar su fidelidad. Cuando alguien lee sobre Manasés, no solo encuentra advertencia, sino también una promesa, que incluso los más caídos pueden volver. 2. El peso de una vida pública. Manasés no fue un hombre cualquiera. Fue rey. Sus decisiones afectaron no solo su vida, sino a toda una nación. El pecado público trae consecuencias públicas. Y también requiere un testimonio público de restauración. Su historia se convierte así en una lección para líderes. Para pastores, padres, gobernantes. Para todo aquel que tiene influencia sobre otros. Las decisiones que se toman desde el trono, o desde el púlpito, o desde el hogar, no son neutras. Edifican o destruyen. Y cuando se destruye, la reconstrucción no es fácil ni rápida. Pero es posible. Manasés no se justificó. No culpó a otros. Se humilló. Y esa es la clave. Porque la restauración de un líder no comienza con excusas, sino con arrepentimiento real. 3. El arrepentimiento como legado. Muchos recuerdan a Manasés por sus pecados. Pero el cielo lo recuerda por su arrepentimiento. Esa es la memoria que trasciende. El arrepentimiento genuino tiene un poder mayor que la fama, que el poder, que la historia misma. Es el lenguaje que Dios entiende. Es la llave que abre las puertas del favor divino. Y cuando ese arrepentimiento es verdadero, no importa lo que digan los libros humanos, el libro de la vida cambia su testimonio. Quizás en la tierra aún lo vean como el rey maldito, pero en los cielos es el pecador perdonado. 4. Las cicatrices que enseñan. Manasés vivió el resto de sus días con la carga de lo que había hecho. Pero no fue una carga de culpa, sino de responsabilidad. Porque quien ha sido restaurado no olvida de dónde fue sacado. Imagina a Manasés, anciano, caminando por el templo restaurado. Sus ojos viendo los muros que él mismo había profanado. Su corazón latiendo cada vez que un levita alzaba un canto a Jehová. Cada detalle le recordaba su pasado, y la gracia que lo salvó. Estas cicatrices no lo avergonzaban. Lo hacían más humilde. Más agradecido. Más sabio. Y así debe ser con nosotros. Dios no nos llama a olvidar el pasado, sino a usarlo como ancla para no repetirlo. Como altar para glorificarlo. Como advertencia y como esperanza. 5. Un mensaje para los exiliados. Cuando el libro de Crónicas fue escrito, el pueblo de Israel salía del exilio en Babilonia. Muchos se sentían abandonados, indignos, olvidados por Dios. Pero ahí, en las páginas del texto sagrado, encontraron el nombre de Manasés y una historia que se parecía a la suya. Ellos también habían sido expulsados. Ellos también habían sido desobedientes. Ellos también lloraban junto a los ríos de Babilonia. Y la historia de Manasés les decía, Dios puede restaurarte. Manasés se convirtió en símbolo. En emblema. En señal de que Dios no desecha a los suyos, aunque lo merezcan. Y esa sigue siendo su función hoy. Es un mensaje vivo para todos los que sienten que su historia está demasiado rota como para ser útil. 6. El Evangelio antes del Evangelio. La historia de Manasés es una sombra profética del mensaje de Cristo. Él cayó, como todos hemos caído. Fue atado, como todos hemos sido atados. Fue humillado, como todos seremos tarde o temprano. Pero también fue perdonado. Fue restaurado. Y volvió al lugar que había perdido. Eso es gracia. Eso es evangelio. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Manasés es una pequeña lámpara en el Antiguo Testamento que anuncia una luz mayor, la de Cristo, que vino no a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. 7. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con la historia de Manasés? ¿Solo la admiramos? ¿Solo la tememos? ¿O dejamos que nos transforme? Quizás tú, que estás viendo este video, has vivido tu propio exilio. Quizás sientes que has cruzado todos los límites. Que has profanado lo sagrado. Que has edificado altares a otros dioses, aunque hoy se llamen ego, placer o ambición. Pero si estás escuchando esto, es porque aún hay esperanza. Aún hay tiempo.
El mismo Dios que se inclinó a escuchar la oración de un rey idólatra y asesino, también puede escuchar la tuya. No importa cuán lejos hayas llegado. No importa cuán roto esté todo. Si hay humillación, si hay clamor, si hay retorno, habrá restauración. Esa es la historia que Dios no borra. Esa es la historia que Dios redime. Y si lo hizo con Manasés, puede hacerlo contigo. Una oración desde las ruinas, el legado eterno de la misericordia. Señor. Aquí estamos, al final de un viaje que no solo nos ha llevado a través de la vida de un rey, sino por los pasillos oscuros de nuestra propia alma. Hemos caminado con Manasés por senderos de gloria y ruina, por palacios de orgullo y por prisiones de humillación. Hemos llorado con él en el exilio. Y hemos visto la luz de tu rostro cuando, contra toda esperanza, lo levantaste. Oh Dios de los cielos, tú que habitas la eternidad pero que te detienes para oír a los quebrantados. Hoy queremos que esta historia no sea solo una lección, sino una transformación. Haznos entender que no hay pecado tan profundo que tu gracia no pueda alcanzar. Que no hay pasado tan sucio que tu misericordia no pueda redimir. Que no hay vida tan torcida que no pueda enderezarse por la mano del Dios eterno. Señor, ¿cuántas veces hemos edificado altares a otros dioses? ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestra fe, nuestra conciencia, nuestro amor, por cosas que no pueden salvar? ¿Cuántas veces hemos despreciado tu palabra y hemos cerrado el corazón al consejo de tu espíritu? Pero aquí estamos, como Manasés, en tierra de aflicción. Tal vez no en cadenas físicas, pero sí con cadenas en el alma. Cadenas de culpa, de decisiones erradas, de años desperdiciados, de heridas sin sanar, de distancias que parecían irreversibles. Y sin embargo, tú aún estás aquí. Tú aún escuchas. Tú aún llamas por nuestro nombre. Señor, si tú restauraste a Manasés, el peor de los reyes, también puedes restaurar mi vida, mi familia, mi nación. Enséñanos a humillarnos. A no justificarnos más. A dejar de culpar al pasado, a los demás, a las circunstancias. Enséñanos a caer de rodillas. A orar de verdad. A buscar tu rostro con lágrimas y ayuno, con hambre de cielo. Haznos entender que tú no buscas perfección, buscas corazones sinceros. Que tú no exiges limpieza previa, tú limpias al que viene con fe. Que tú no cancelas la historia, tú la redimes. Padre, restaura lo que fue destruido. Vuelve a edificar sobre ruinas. Haz brotar ríos donde solo hay sequía. Devuélvenos la pasión por tu presencia. El temor reverente. La compasión por el perdido. La voz profética que no calla, que no negocia, que no se rinde. Haznos como Manasés, pero en su última etapa. Arrepentidos. Humildes. Restaurados. Volviendo a levantar el altar. Volviendo a cerrar las puertas a la idolatría. Volviendo a decir, solo Jehová es Dios. No dejes que esta historia quede solo en la Biblia. Escríbela en nuestra carne. Grábala en nuestros huesos. Que nuestras generaciones la cuenten, no como una tragedia, sino como un testimonio. Manasés vivió la peor de las caídas. Pero también la más gloriosa de las restauraciones. Porque tu gracia no tiene medida. Tu amor no tiene condiciones. Tu paciencia no tiene fin. Y por eso hoy decimos, gracias. Gracias por no borrarnos. Gracias por no darnos por perdidos. Gracias por escuchar nuestro clamor. Gracias por Cristo, que descendió a lo más bajo, para levantarnos a lo más alto. Gracias por la cruz, donde nuestras cadenas se rompieron. Gracias por la sangre, que aún tiene poder para limpiar. Y como Manasés, hoy volvemos al altar. Y como Manasés, hoy alzamos las manos. Y como Manasés, hoy decimos: Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres digno de gloria. Tú eres nuestra única esperanza. Amén.